Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en nuestro nuevo podcast, La Biblia en un año, día 73. Límites de amor. Recuerdo años atrás en un partido de fútbol que había sido pactado con la participación de 22 niños pequeños, incluyendo a uno de mis hijos de 8 años por aquel entonces. Un amigo mío llamado Andy, que había entrenado a los niños durante todo el año, sería el árbitro. Lamentablemente, a las 2:30 p.m. aún no había llegado el árbitro y los pequeños no podían esperar más. Me presionaron entre todos para que supliera al árbitro, pero no tenía silbato. No había marcas para los límites del campo de juego y me sabía las reglas mucho peor que alguno de los niños. El juego pronto cayó en un caos total. Algunos gritaban diciendo que el balón estaba dentro, otros que había caído afuera. Yo no estaba seguro, por lo que dejaba que la situación siguiera su curso. Luego comenzaron las faltas. Algunos exclamaban falta, otros decían no hay falta. Yo no sé quién tenía la razón, así que dejé que el juego siguiera. Luego los niños comenzaron a accidentarse. Cuando Andy llegó, habían 3 muchachos lesionados en el suelo y todos los demás gritaban, en especial contra mí. Pero en el momento en que llegó Andy, hizo sonar su silbato, armó los equipos, les dijo dónde estaban los límites y puso las cosas bajo un control absoluto. Los muchachos entonces disfrutaron de un grandioso juego de fútbol. ¿Los niños eran más libres sin reglas o realmente eran menos libres sin ellas? Sin ninguna autoridad efectiva podían hacer exactamente lo que quisieran. El resultado fue que los participantes estaban confundidos y resultaron lesionados. La pasaron mucho mejor cuando el juego se llevó a cabo de acuerdo con las reglas propias del fútbol. Dentro de esos límites fueron libres para disfrutar del fútbol. Las reglas del fútbol no están diseñadas para quitarle diversión al juego. Se pensaron para permitir que el juego pudiera disfrutarse al máximo. Las reglas de Dios son sus límites para la vida, surgidas de su amor por nosotros. Seguir las reglas de Dios es el camino hacia una vida en toda plenitud. Sus límites no están diseñados para restringir nuestra libertad, sino en cambio, darnos libertad. Al igual que las reglas del fútbol, las reglas de Dios no impiden el disfrute del juego. Por el contrario, permiten que el juego de la vida se disfrute al máximo. Vamos a estar leyendo Proverbios 7 del 1 hasta el 5 y nos habla de las artimañas de la ramera. Vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Bueno, aquí vemos los límites de amor puestos por Dios. Dios no nos invita a seguir sus leyes, ordena que lo hagamos, pero no son mandamientos de un dictador, sino mandamientos de amor diseñados para asegurar justicia, paz y plenitud de vida. El escritor de Proverbios es como un padre que insta a sus hijos y les transmite los mandamientos de Dios. Urge a sus hijos del siguiente modo: guarda en tu mente mis mandamientos. Versículo 1. Cumples mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Versículo 2. Grábatelos en tu mente. Versículo 3. Es lo que hace el Espíritu Santo. Escribe las leyes de Dios en tu corazón y te da capacidad para obedecer. En Jeremías 31, del 33 al 34 lo podemos ver también.
Los mandamientos de Dios traen sabiduría y la sabiduría debería ser nuestra hermana. Proverbios 7, el versículo 4. Ofrece inteligencia, versículo 4, y previene que nos metamos en problemas, versículo 5. Vamos a orar. Amoroso Espíritu Santo de Dios, has escrito tus leyes en mi corazón. Por favor, ayúdame a mantener tus límites y vivir la vida en toda su plenitud. Amén. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 1, versículos desde el 1 al 25. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se les apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Respondiendo, el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El ejemplo de otros. Una de las cosas más que me han ayudado en el ejemplo inspirador de otras personas a veces ha sido gente mayor, quienes, al igual que Zacarías y Elisabet, han llevado su vida de forma recta e intachable delante de Dios. Versículo 6.
Otras veces han sido jóvenes llenos del Espíritu Santo y poder, como Juan el Bautista. Cualquier persona a cualquier edad puede ser un ejemplo inspirador. Lucas era una persona instruida, un historiador a quien tradicionalmente se le consideró como médico. Era el único gentil en el elenco de los escritores judíos del Nuevo Testamento. Este es el primer libro de su obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Lucas hizo una investigación minuciosa de los acontecimientos en torno a Jesús. Versículo 3. Escribió un relato basado en testigos presenciales, versículo 1 y 2, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, versículo 4. Tú puedes tener plena seguridad de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Él comienza su relato con el nacimiento de Juan el Bautista. En particular, comienza con los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, versículo 6. Merece notar que no hay ninguna sugerencia de que Elizabeth fuera estéril por algún pecado en su vida o en la de Zacarías, todo lo contrario. Finalmente su oración fue contestada, versículo 13. Cuando oramos, Dios oye más lo que decimos. Oye más de lo que decimos. Responde más de lo que pedimos y da más de lo que imaginamos, en su propio tiempo y en sus propios términos. Esperemos un largo periodo de tiempo hasta que su oración fue contestada. Si Dios te hace esperar, estás en buena compañía. Dios concebió su pedido de tener un hijo, quien les trajo alegría y deleite. Le dio a Zacarías una visión, versículo 22, de lo que ocurría. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, versículo 15. Habría de reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, versículo 17. El deseo de Dios es que el mundo regrese a una forma sabia de vivir y lejos del caos que procede de la desobediencia a sus mandamientos. Jesús es el único que hace que esto sea posible. Juan el Bautista no vino a preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús, Gracias, vamos a orar. Gracias, Señor, por los ejemplos inspiradores de la Biblia y de la sociedad actual, de aquellos que viven dentro de tus límites. Señor, transforma nuestra sociedad, transforma nuestras vidas, restaura los matrimonios, restaura la buena crianza de los hijos y llénanos hoy con tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo también Levítico 26, del capítulo 26, versículos del 14 al 46. Consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestras almas menospreciaren mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en
oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con todo esto no me oyeres, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si ahuyentaren ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación contra que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Entonces yo me acordé de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozarán sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. La bendición de los límites. Dios te ama, no quiere que sufras daños ni que compliques tu vida ni la vida de los demás. Esa es la razón por la que la
por la que te ofrece su manual de instrucciones y advierte de los peligros de vivir fuera de los límites de amor. El último versículo de Levítico resume de qué trata todo el libro. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para que los israelitas en el monte Sinaí. Sus límites estaban diseñados para dar bendición. El pasaje de hoy describe los resultados desastrosos cuando el pueblo de Dios no obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos. Capítulo 26, versículo 14. Sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi alianza. Yo también haré lo siguiente con ustedes. Versículo 15, versículo 16. Vemos el mundo caótico que viene como consecuencia del orgullo y de la terquedad. Versículo 19. La relación con Dios se rompe. Las oraciones no tienen respuesta. Dios endurece el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. Versículo 19. La desobediencia es fatigosa. Agotaron sus fuerzas. Versículo 20. Sin importar el éxito que tengas a nivel material, no alcanzará para satisfacer tu vida. Comerán, pero no se saciarán. Versículo 26, parte B. Esto se describe de forma literal, como las maldiciones de la desobediencia. Dios ofrece toda oportunidad posible para arrepentirnos. Pone toda clase de obstáculos en nuestro camino para persuadirnos a regresar a Él. En su fidelidad y pese al continuo rechazo, Dios está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo si nos confesamos y nos humillamos. Todo esto apunta hacia Jesús. Lo triste de estos mandamientos es que nadie es capaz de guardarlos. Es evidente en estos versículos que Dios sabe que la gente los quebrantará y traerá sobre sí misma todas estas maldiciones. Pero ese no es el final de la historia. Dios promete que aún entonces obrará para salvar y redimir a su pueblo. En última instancia, Dios hizo eso al llevar las maldiciones de la ley sobre sí mismo. Al ver el trasfondo de esto, podemos entender lo increíble que es la cruz y cuánto cargó Jesús sobre sí mismo al volverse una maldición por nosotros. Así como también distinguir la extraordinaria bendición que significa ser justificados por la fe y recibir la promesa del Espíritu. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. El Espíritu de Dios nos transforma al escribir sus límites en las tablas de nuestro corazón. Como dice Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Capítulo 5, versículo 16. El Espíritu de Dios produce dentro de ti el fruto del amor, la alegría, la paz, la paciencia y mucho más. Versículo 22. Los límites fueron dados por amor. Jesús resume los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del versículo 37 al 40. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan 4, versículo 19. En amor murió por ti y ahora te da su Espíritu Santo a fin de capacitarte para seguir sus mandamientos al llevar una vida de amor. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de Jesús perdonas mis fallas en cuanto a mantenerme dentro de tus límites. Gracias porque me das tu Espíritu Santo para ayudarme a guardar tus mandamientos y llevar una vida llena de amor. Gracias, Señor. La pastora Pipa añade, Lucas capítulo 1, versículo 13.
El ángel le dijo: ha sido escuchada tu oración. Zacarías debe haber estado orando durante décadas para tener un hijo y probablemente se había rendido hacía mucho tiempo en cuanto a esa oración particular. Es alentador saber que Dios nos oye aunque parezca no responder. El tiempo de Dios era perfecto para el nacimiento de Juan. Nosotros no siempre somos capaces de ver el cuadro completo. Extraordinario. Bueno, y aquí terminamos nuestro devocional. Acuérdense que estos devocionales fueron escritos por el pastor Nicky Gumbel y que la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.